Pues buenos días a todos. Bienvenidos a esta tercera sesión del seminario virtual de análisis sobre el Programa Sectorial de Educación 2020-2024. Hoy tendremos dos mesas muy interesantes, una que tiene que ver con la Rectoría del Estado en la Educación y Consenso Nacional y participación de distintos grupos en esta educación, en este programa sectorial. Nuestra moderadora va a ser la doctora Mercedes Ruiz Muñoz. Tenemos invitados de lujo, tenemos a Roberto Rodríguez, a Úrsula Zurita, a Alejandro Canales y a Mauro Jarquín. Ya Meche los presentará. Y más adelante, de 12:30 a 2 de la tarde, tendremos nuestra última mesa en este seminario virtual. Ojalá que también puedan acompañarnos, donde hablaremos de políticas educativas y presupuesto. Qué tan viable es implementar parte de lo que se está planteando en este programa sectorial ante la realidad de esta autoridad republicana. Sin más, les doy la bienvenida a todos los que ya se conectaron. Les pido que a nuestros invitados que cuando no estén en el uso de la palabra apaguen sus micrófonos, y al resto del público pues también que nos ayuden con sus micrófonos y demás. Pues bienvenidos sean todos, gracias por acompañarnos. Te dejo la palabra, Mercedes. Buenos días. Hola, buen día a todas y todas. Es un gusto para Faro Educativo y el Observatorio del Derecho a la Educación, este evento que estamos organizando entre Arcelia y yo para discutir y problematizar acerca del proyecto educativo de este gobierno. Esta mesa es pues un central nodal desde mi perspectiva, porque vamos a abordar el tema de la Rectoría de la Educación. Y tenemos, como bien lo dijo Arcelia, 4 invitados de lujo, todos especialistas en política educativa, prácticamente todos ellos tienen presencia también en empresa. Entonces me parece que este va a ser un evento muy importante. Vamos a presentar a nuestros invitados en orden alfabético. Primero tenemos a Alejandro Canales Sánchez. Él es investigador titular del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación de la UNAM, doctor en Ciencias por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, sede miembro del Sistema Nacional de Investigadores y del Programa Universitario de Estudios sobre la Educación Superior de la UNAM, y autor y coautor de diferentes publicaciones académicas y colaborador habitual de la prensa nacional. Nuestro segundo invitado es Mauro Joaquín. Él es politólogo y actualmente está realizando estudios de maestría en política pública y especialista también en política educativa. Después tenemos a Roberto Rodríguez. Roberto Rodríguez, también un especialista en política. Él es investigador del Instituto de Investigaciones Sociales y profesor en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Es miembro de la Red Educación de Derechos y también tiene presencia en la prensa. Nuestra última invitada, una colega mujer, por cierto, tenemos 3 colegas hombres y una colega mujer, Úrsula, con la que venimos compartiendo ahora un espacio en el COMIE. Ella es doctora en Ciencia Política también por la UNAM. Actualmente es profesora e investigadora de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, sede en México, y sus temas y publicaciones examinan la participación social, la violencia en las escuelas, el derecho a la educación y la educación para la vida democrática, aunado a otros tópicos referentes a la política educativa, al desarrollo y a la inclusión social. Bueno, como les decía, estos son nuestros invitados de lujo y como todas las mesas anteriores, tenemos una dinámica de trabajo. Hay 3 preguntas que se les hicieron llegar a nuestros colegas. Tendrán 10 minutos para problematizar acerca de ellas. Pueden tomar una, pueden tomar las 3. Y vamos a dar la participación en orden alfabético. Le daríamos la palabra primero a Alejandro Canales, después al colega Joaquín, después Roberto, y cerraríamos con Arcelia. Y ya en las preguntas vamos a hacerlo de manera inversa. Sería Úrsula, así sucesivamente. Pero, pues sobre todo los queremos escuchar a ustedes. Sin más preámbulo, le damos la palabra a Alejandro Canales.
Las preguntas, como ustedes saben, es como problematizar acerca, en este caso, del objetivo 6, que es sobre la rectoría de la educación por parte del Estado. Posteriormente, tratar de analizar continuidades, discontinuidades y ubicar el programa en el marco de la pandemia. Así que les dejo la palabra y ustedes problematicen la que consideren que es más candente en este momento. Bueno, bienvenidos a nuestros invitados. Entonces, Ale, por favor. Muy bien, bueno, creo que voy yo. Muy buen día a todos y a todas. Un gusto compartir, iba a decir la mesa, pero creo que es la pantalla. Entonces, bueno, pues demos inicio. A mí me gustaría, antes de abordar las tres preguntas que nos hicieron llegar, hacer dos puntualizaciones que me parece son relevantes para este seminario. Y la primera de ellas es sobre los programas sectoriales. Creo que en cada gobierno, los programas sectoriales siempre han suscitado una alta expectativa a quienes nos dedicamos al tema educativo. Y lo son y despiertan esta expectativa porque creo que son la expresión más tangible, estructurada y programática de una declaración de intenciones para un periodo de gobierno. Aunque, similar a la expectativa, casi siempre, invariablemente, al final de cada periodo de gobierno, es una decepción con los resultados alcanzados. Entonces se conjunta tanto la expectativa como la decepción por los resultados. El actual periodo de gobierno también no ha sido la excepción. También despertó una alta expectativa y creo que fue todavía mayor la expectativa que había respecto al programa sectorial de este gobierno, no solamente por la demora de medio año en publicar el programa sectorial. Creo que hay dos razones adicionales que también conviene tener presentes. La primera de ellas es que el Plan Nacional de Desarrollo del actual gobierno en realidad no era un plan. Su estructura y su contenido, como lo calificó el primer secretario de Hacienda del actual gobierno, Carlos Ursúa, dijo que este era en realidad más bien un manifiesto político. Entonces, la expectativa respecto a cuáles serían las características que tendría el programa sectorial eran si iba a repetir también lo que decía el contenido del Plan Nacional de Desarrollo o si iba a tener una estructura similar a la que han tenido programas sectoriales anteriores. Creo que hizo una mezcla de ambas, de recuperar la narrativa del Plan Nacional de Desarrollo y también de introducir elementos que han estado presentes en los programas sectoriales anteriores. El otro elemento que también es importante para el programa sectorial es el actual gobierno ha sido en realidad muy pródigo en declaraciones, puesta en marcha de medidas, pues casi desde el inicio de su gobierno, y es más, inclusive desde el periodo de transición. Y evidentemente, pues había múltiples medidas, ¿no? Las 100 universidades, el programa ambicioso de becas, la desaparición del INIFED, en fin, muchas de estas medidas, lo que causaba inquietud era saber cómo las iba a llevar a cabo, en qué orden, en qué secuencia. Y creo que el programa sectorial podía responder a esta expectativa de cómo lo iba a poner en marcha. Entonces, por eso era también altamente esperado el programa sectorial de esta administración. Y además hay un punto todavía más, que es desde los años 2000, la mayoría de programas sectoriales incluyen parámetros e indicadores para que uno pueda valorar si se alcanzaron o no las metas. Y en este caso también tiene esta parte. Entonces,
junto a la expectativa que despertaba el programa sectorial, podemos también, hacia el 2024, ver si efectivamente también pudo tener o cumplir estas expectativas o no, y ver si, al igual que en los periodos anteriores, sus resultados son decepcionantes o no. En fin, bueno, esas dos puntualizaciones. Y me voy a dar un poco de prisa porque creo que me estoy prolongando demasiado en la parte introductoria. Primer asunto de la problemática a la que responde el objetivo que nos corresponde analizar de Rectoría del Estado y Consenso Social. Y la pregunta era si los elementos de diagnóstico que había en el programa sectorial. Y creo que hay dos tipos de elementos de diagnóstico. Uno común y general, que no es privativo de este objetivo de Rectoría del Estado, que comparte con la mayor parte de los 6 objetivos que tiene el programa sectorial, y hay otra parte más específica. El elemento de diagnóstico general es el combate a la corrupción. Y al mismo tiempo que es este elemento de combate a la corrupción, en el que identifica como el origen de la mayor problema de parte como el origen de la mayoría de los problemas de la nación. Y evidentemente creo que podemos acordar que efectivamente sí es un problema grave en el país, y el ámbito educativo no está exento de este problema de corrupción. Y en consecuencia plantea también como parte de la solución para combatir la corrupción en el sistema educativo nacional, la entrega directa de recursos. Eso es lo que plantea en la parte de diagnóstico mucho más general. Ya en el diagnóstico más específico, creo que hay otros elementos, como si la política educativa es vertical, excluyente, si la atención a necesidades educativas se han hecho con una planeación de corto plazo, si los esquemas de coordinación y financiamiento e implementación no han sido adecuados. Y un último elemento que me parece central, el del tema de la descentralización. Y en su opinión, no generó un sentido de corresponsabilidad ni un uso eficiente y transparente de recursos. Creo que el primer elemento, el de combate a la corrupción, y este último, el quinto elemento, respecto a la apreciación que tiene sobre la descentralización, son los dos elementos más importantes del diagnóstico para plantear el tema de la Rectoría del Estado y el consenso social. Me parece también que eso nos lleva directamente a la segunda pregunta, que era ¿en qué medida hay una ruptura o una continuidad respecto de la administración anterior? Y respecto al tema de la Rectoría del Estado, creo que vale la pena hacer notar que mientras que en la administración anterior el tema de la Rectoría del Estado fue más en el terreno de la política y menos en el terreno de las políticas, en este estamos viendo un asunto inverso. Recordemos que en el gobierno anterior, Rectoría del Estado formó parte de un punto esencial del Pacto por México. No apareció así en el programa sectorial. En este gobierno no aparece sino en el pacto sectorial, en el programa sectorial de educación. Y creo que esa es una diferencia importante, más en el terreno de la política que de las políticas. Y el otro punto importante es si en el gobierno anterior la idea de Rectoría del Estado, más bien recuperación de la Rectoría del Estado, así lo formuló en el Pacto por México, estaba como contraparte el sindicato. En este, ¿qué está como contraparte? En este es reafirmar la Rectoría del Estado. Y uno se pregunta respecto a qué. Y creo que una de las respuestas posibles es esa apreciación sobre la descentralización que desliza en su diagnóstico. Es decir,
que los diferentes órdenes de gobierno no han sido ni han actuado de manera coordinada ni eficiente y que el uso de los recursos ha sido opaco y poco eficiente. Entonces, creo que, como ya se me acabó el tiempo, nada más quisiera puntualizar que el tema de rectoría del Estado creo que puede ser más bien caracterizado como rectoría del gobierno federal, más que rectoría del Estado. Bueno, ya no quiero tomar más tiempo porque ya transcurrió mi tiempo y si hay oportunidad, me gustaría agregar algunos elementos más. Gracias. No te escuchamos, Mercedes. Prende tu micrófono. Le damos la palabra a Mauro Joaquín y agradecemos las palabras de Alejandro. Hola, muy buen día a todos y todas. Es para mí un gusto poder acompañarles y, digo, seguir discutiendo una temática de consideración fundamental nacional se han realizado, ¿no? En distintos sentidos. Pareciera que el problema de la política educativa ha ido perdiendo centralidad, ¿no? Salvo por algunas coyunturas. Creo que esta es una oportunidad muy importante para poder ver quizás con un poco más de calma la forma en cómo se ha desarrollado el proceso de reforma educativa en el país en los últimos meses. Y también, y creo que es muy importante esto, para poder desmontar algunas ideas que se han generado como consensos en torno al proyecto educativo o a lo que se dice ser el proyecto educativo del actual gobierno, ¿no? La primera idea que considero sería importante discutir, y para eso me parece fundamental el evento de hoy, es una idea que permea sobre todo en algunos sectores del Magisterio Nacional respecto a que estamos frente a una ruptura total prácticamente, ¿no? Entre la política educativa del actual gobierno y de los gobiernos anteriores. Sería una primera idea que me parece importante. Otra idea que permea en otros sectores también, particularmente del Magisterio Nacional, es que estamos ante una propuesta de política educativa que más bien representa, digamos, una especie de cara amable, ¿no? De un proceso de reforma que se había agudizado a lo largo del sexenio pasado, ¿no? Que tenía como fin último, por ejemplo, incrementar la posibilidad de intervención de actores privados, tanto en el proceso de desarrollo de políticas educativas, como a la larga también en los esquemas de financiamiento educativo. Creo que el análisis del programa sectorial nos permite plantear, digamos, una posición mucho más comprensiva del fenómeno y avanzar. Y en ese punto, y para ya entrar, digamos, en materia, me gustaría mencionar que para mí hay algo que resulta fundamental respecto a la temática de hoy, ¿no? La discusión sobre la rectoría de la educación y la generación de consenso. Y es el hecho de que nos encontramos ante un escenario inédito, totalmente inédito en este país, debido, digamos, con toda propiedad, ¿no?, a la personalidad y política populista del actual presidente. Esta personalidad y política populista del presidente, por lo general recaer que ante cada propuesta de política pública persiste un presupuesto de legitimidad. Es decir, como hay una legitimidad de origen enorme en este gobierno, de más de 30 millones de personas, por ejemplo, no sé, con una toma de posesión de un presidente en medio de un caos total en el poder legislativo, o del presidente que le siguió, Enrique Peña Nieto, en medio de golpes, ¿no?, alrededor de San Lázaro, etcétera, nos muestra que el presidente actual y la gestión actual parten de que su legitimidad de origen puede, digamos, apoyar a presuponer legitimidad en cada una de las acciones que lleva, que lleva a cabo, que toma, en las cuales forma. Y creo que esta legitimidad también replantea la noción de rectoría de la educación, replantea el problema de la rectoría de la educación.
como decía el doctor Canales hace un momento, el tema de la rectoría educativa el sexenio pasado fue básicamente una bandera de lucha, ¿no? Quienes impulsaron desde el gobierno federal la reforma, lo que decían es, hay que recuperar la rectoría de la educación porque desde hace algún tiempo se ha construido una especie ahí de entramado institucional donde cada vez más determinados grupos de interés, en este caso era el CENTE, ¿no? Bueno, y la CENTE, los sindicatos, las expresiones sindicales de los docentes, se han ido apoderando de determinados espacios de toma de decisiones, ¿no? Eso tenía también un correlato, digamos, de análisis académico, se le llamó en su momento la colonización, ¿no? Por parte del CENTE, del Sistema Educativo Nacional. Entonces, esta noción de recuperar la rectoría era una bandera de batalla. Lo que se tenía que hacer era ir quitando los espacios de dominio de aquellos actores y grupos de interés que se habían apoderado poco a poco, ya sea a través de la disposición de las plazas docentes, de las relaciones, digamos, bilaterales en cualquier otro proceso de toma de decisiones importantes, y para eso se tenía que generar un cambio sustancial en el campo político educativo. Se tenía entonces que pasar de un esquema clásico de gobierno corporativo hacia un esquema de gobernanza, entendiendo gobernanza básicamente como la inclusión de un número cada vez mayor de actores en el proceso educativo, tanto para fomentar procesos de rendición de cuentas como de democratización. Y eso se plasmó de manera muy clara en el modelo educativo 2016, ¿no? Ahora, creo que esa noción, en efecto, de problema de la rectoría educativa en estos términos ha cambiado en el presente sexenio, porque además del presupuesto de legitimidad que existe en el gobierno respecto a que las decisiones que tome van a ser apoyadas por las grandes sectores de la sociedad, que no son necesariamente, digamos, quienes discuten o publican en medios de comunicación, quienes están en la academia, pero sí quienes votan o quienes se movilizan, etcétera, etcétera. Eso habilita o ha habilitado al gobierno para poder llevar a cabo una serie de políticas que en otro contexto fueran un tanto, digamos, criticadas o criticadas de manera más constante. De modo que lo que pareciera ser el problema de la rectoría educativa en el presente proceso es más bien, digamos, un problema de redistribución de competencias en el sistema educativo nacional, donde lo que hemos visto es que hay una avanzada en el proceso de centralización de determinada proceso de toma de decisiones en la Autoridad Educativa Federal, y muestra de eso, por ejemplo, es la reforma, la abrogación a la ley del INEE, ¿no? Y la centralización de determinadas actividades que lleva a cabo el instituto, pero sin generar a la par, digamos, un proceso de mayor vinculación directa con otros actores del sistema educativo nacional, como lo son principalmente, y creo que eso es muy importante, los docentes mexicanos, ¿no? Entonces, partiendo de este imperativo de redistribuir competencias a la par de centralizar el proceso, creo que cuando se analiza el programa sectorial y se ve el diagnóstico, realmente, o de manera personal, no encuentro mucha diferencia respecto a diagnósticos previos. Lo que aparece en el diagnóstico son problemas que además se conocen de manera general respecto al sistema educativo nacional y que han sido objeto de discusión constante. Por ejemplo, se discute mucho la necesidad de impulsar el logro de aprendizaje en los estudiantes, disminuir las brechas de aprendizaje y disminuir también lo que falta, digamos, de las brechas de acceso a los servicios educativos. Se habla también de la necesidad de impulsar condiciones de infraestructura, y se habla también entonces de la necesidad de crear un sistema educativo donde, bajo una lógica, digamos, de integración y de equidad, todas las personas puedan participar de una manera similar del servicio educativo del Estado mexicano. Creo entonces que, vinculando esta discusión al tema de la Rectoría del Estado en la Educación, la diferencia principal, al menos que yo encuentro, respecto a este programa sectorial de lo que se ha visto previamente, es que hay una prioridad fundamental en la creación del consenso político. Y es interesante porque si partimos del hecho de que hay una presuposición de legitimidad, aún con esa presuposición de legitimidad, lo que busca el gobierno federal es mantener ese consenso vigente. Y la forma en cómo y con esto voy cerrando, ha mantenido este consenso vigente es a través del conocimiento público y constante de la función esencial del profesorado.
el profesorado como un agente de cambio y el profesorado como prácticamente el elemento más importante del sistema educativo nacional. Y yo creo que ya son 10 minutos, se pasa muy rápido el tiempo. Gracias. Te agradecemos mucho, Mauro. Ahora le vamos a dar la palabra a Roberto Rodríguez. Roberto. Gracias, hola, hola a todos, colegas y los que nos están. Ya lleva el tema de la Rectoría del Estado en la Educación, yo diría 150 años. Desde la desamortización de bienes con Juárez y las leyes de reforma, a partir de la laicidad plasmada en el tercero constitucional que desemboca en la cristiana. También, por supuesto, de manera muy relevante, a partir del sexenio de Cárdenas, en donde ya el Estado, el gobierno federal, pues asume esta suerte de rectoría del Estado en educación. Y las más recientes, una, la que planteó y propuso pues nada menos que el Bester Gordillo. Ella decía que había que recuperar la rectoría del Estado en educación para fincar las bases de lo que se llamó la alianza por la calidad de la educación, en donde el compromiso era que entre la SEP y el sindicato condujeran las políticas en materia de educación. Un modelo de cogobierno. A mí se me hace poco clara la idea de colonización del sindicato en la educación. Fue un programa político, sin duda interesante, la idea de que entre la representación del magisterio y la autoridad educativa pudieran diseñar una generación de políticas educativas. La siguiente, bueno, por supuesto, es la de la presidencia de Peña Nieto, en donde desde, como lo mencionó el doctor Canales, desde el Pacto por México, la primera, pues mejorar la calidad de la educación; la segunda, incrementar la cobertura en media superior y superior; y la tercera, recuperar la rectoría del Estado en educación, lo que quería decir desplazar al CENTE del eje de las decisiones en materia de política educativa. Y esta nueva, pues es reafirmar la rectoría del Estado en educación, lo que en la manera como está formulado parecería continuidad o profundización de lo que se intentó en la administración previa. Yo coincido con Alejandro Canales al decir que quizás el significado de esta nueva formulación sea la de centralizar en la SEP y en el poder de decisión de la SEP la conducción de las políticas educativas y revertir el proceso de descentralización, tanto administrativa como en la parte de contenidos, antes distribuida, más o menos distribuida, en las entidades federativas y en otros actores. Primera paradoja, quieren hacer eso con mucho menos recursos económicos y también con una estructura adelgazada para poder gestionar este tipo de cuestiones, es decir, la operación política. Y eso se plasma, me parece que de manera clara en el propio programa sectorial. En este sexenio, una de las primeras medidas pues, fue la desaparición de la subsecretaría de planeación, antes la encargada de la formulación del programa sectorial y su seguimiento. Y entonces se enfrentaron los redactores de este programa sectorial, entre otros aspectos, a la necesidad de hacerlo compatible con el Plan Nacional de Desarrollo, que tiene pocos elementos programáticos del cual desprender pues los objetivos, las metas, los indicadores del programa. Una segunda cuestión es que varias de las formulaciones en este capítulo pues repiten o replican o buscan profundizar estrategias que previamente se establecieron.
algunas muy claras. Por ejemplo, también viene en la fórmula del Pacto por México, pues el sistema de información y gestión educativa, y ahora la meta es que ese sistema funcione. Con un indicador, vamos a decirlo, modesta, no es mucho. Y una meta también modesta para media superior, es decir, pasar del registro del 25% de la población escolar en este nivel a casi el 40%. Y perdónenme, con eso se acaban las metas de este capítulo. Nos trae más metas, pero no están indicadas en forma cuantitativa. Se refiere, por ejemplo, al incremento del gasto federal en educación y no trae meta. Se refiere también a la consolidación del programa de infraestructura y tampoco trae meta. Se refiere también a la operación de un nuevo mecanismo para la asignación de plazas docentes. Este mecanismo extraño, barroco y difícil de entender que viene plasmado en la Ley General de Educación y tampoco trae meta. Entonces tenemos pequeñas metas cuantitativas para este programa. La fundamental, que tiene que ver con el financiamiento federal al sistema, no se indica. De manera que todo, digamos, la secuencia de evaluación del propio programa sectorial y la manera como este se relaciona con la emisión del presupuesto de egresos de la Federación es, para decirlo, incierto. Sabremos en septiembre si habrá algún tipo de relación entre la distribución del gasto federal y lo indicado en el programa sectorial. Se refiere también este capítulo a un tema de gobernanza. Ya se indicó los mecanismos de participación tanto del magisterio como de otros actores sociales en el gobierno de la educación. Y en el programa sectorial vienen referidos a algunos de estos mecanismos o instrumentos, pero no desarrollados en su totalidad. Los que hayan revisado la Ley General de Educación recordarán que son múltiples los nuevos organismos para la gobernanza del sistema, desde los consejos técnicos escolares que ya existían y siguen funcionando, a mi manera de ver, funcionando bien, los comités que tienen que ver con el tema de infraestructura y las comisiones para la planeación del desarrollo en las escuelas. Estos apenas se han ido instalando en algunos casos y no en todos. Hay en la Ley General de Educación una cuestión que es muy debatible sobre la condición potestativa de los consejos escolares de participación. Es potestativa porque las escuelas los pueden o los pueden no instalar, lo mismo los municipios, lo mismo los estados, pero la ley se refiere a un Consejo Nacional de Participación Escolar y este aún no está en operación. Es decir, los mecanismos de gobernanza dispuestos en el programa sectorial ni son todos los que están en la Ley General de Educación, ni tampoco se establece una forma de coordinación entre estos, que era lo deseable. La ley anticipa que la SEP ya habría tenido que establecer los lineamientos y formas de operación de estos mecanismos de gobernanza, y en realidad lo que ha hecho es comenzar a operarlos, lo que de alguna manera no está mal, pero sí es un déficit en términos de la planeación y la coordinación requerida para una operación eficiente de los instrumentos de gobernanza. Se aclara en el programa sectorial que una de las metas es terminar la parte del diseño normativo. Y en efecto, pues falta aún la Ley General de Educación Superior y algunos otros instrumentos reglamentarios que están previstos en la Ley General de Educación. Eso hace todavía falta que se terminen de desarrollar, pero hay avances, de manera que el programa podría referirse
a estos y hubiera sido muy interesante. Por ejemplo, a los instrumentos de gobernanza que ya han sido propuestos para educación superior, la posible operación de un Consejo Nacional de Coordinación en el que participen autoridades educativas, las de las instituciones de educación superior, con autoridades federales y estatales en la materia. La reactivación de las comisiones estatales de planeación de educación superior, las COEPES estatales, y también consejos de participación social para educación superior. Estos nuevos instrumentos no están plasmados en el programa sectorial. Es una lástima, hubiera sido deseable porque ya hay avances en su formulación. Y por último, me gustaría referirme a el hecho de que a pesar del retraso con que fue emitido este programa sectorial, 6 meses, eso no había pasado nunca antes, se enuncia como el diagnóstico para esta parte política que las decisiones ya no se van a tomar de manera vertical. Es decir, antes se tomaban, siguiendo esta lógica o esta narrativa, pues a partir de la presidencia y después la SEP y después las secretarías de los estados. Ahora las decisiones van a ser de otro modo, que ya no van a depender ni de la presidencia ni de la Secretaría de Educación Pública, sino de algo así como una democracia participativa, que ojalá nos alcance el tiempo para ver. Ahorita van un poquito como en sentido contrario. Me parece que sigue siendo esta dirección vertical la que está distribuyendo tanto los mensajes como las medidas, como las políticas, como los instrumentos, como las formas de rendición de cuentas. Hay que ver cuáles finalmente van a ser y si van a ser de rendición de cuentas y de transparencia, como se anuncia en el programa. Todo está, por supuesto, por ver. Me parece que este corte de la pandemia hubiera sido una buena razón para de una vez repensar el programa sectorial en términos de lo que puede preverse como posibilidades de cambio, de orientación de varias de las políticas, pero no se hizo de esa manera. Gracias, por ahora Roberto. ya. Parece que se anotan, va complementando la discusión anterior. Entonces le damos la palabra a Úrsula. Hola, ¿qué tal? Gracias por la invitación. La verdad es que me da mucho gusto estar aquí esta mañana con ustedes porque un espacio para la reflexión colectiva sobre estos temas siempre es muy bien recibido. Bueno, pues efectivamente yo diría que coincido con los planteamientos generales que mis colegas han señalado en sus intervenciones, porque efectivamente, como sabemos, a partir del diagnóstico establecido en el programa sectorial de educación del 2020-2024, uno de los problemas públicos tiene que ver justamente, según señalado con el número 6, con las decisiones de política educativa que han sido tomadas de forma vertical y desarticuladas sin considerar a todos los sectores y grupos, repercutiendo de forma negativa en el aprendizaje de niñas, niños, adolescentes, jóvenes y personas adultas. Y frente a este problema, pues se pretende fortalecer la Rectoría del Estado y la participación de todos los sectores y grupos para concretar la transformación del sistema educativo centrada en el aprendizaje de las poblaciones que señalé antes. Pues efectivamente, si uno hace un análisis para comparar lo que fue el programa sectorial previo y lo que ha sido el abordaje de la participación social en la educación, pues coincido, efectivamente sigue esta visión vertical, jerárquica, subordinada y supeditada a las decisiones de las autoridades, en especial de la autoridad federal, como bien señala Alejandro Canales. Nosotros sabemos que la participación social la podemos como analizar a partir de distintas vías, las relaciones entre la federación y los estados, las relaciones que se dan dentro de distintos actores en el marco más local y a nivel de
de las políticas y programas, quiénes participan, cómo lo hacen, desde dónde, que desde luego, como sabemos, no son solo actores del sistema educativo, sino se ha diversificado esta participación y lo observamos con temas muy puntuales, cómo se han incorporado nuevos actores a los debates en materia de política educativa. Y a nivel escolar, donde siempre hay como, bueno, en las tres dimensiones diría yo, hay como una retórica que se ha mantenido en términos de este afán, este interés por promover la participación social en la educación y en la escuela. Y cuando vemos desde dónde, cómo y para qué se hace, pues ahí podemos encontrar cómo a lo largo del tiempo y en particular en esta administración, hay unos que toman un rol más protagónico, como decía Alejandro, el gobierno federal frente a los estados, con esta crítica que también señalaba Mauro sobre los problemas de corrupción, etcétera. Y a nivel escolar vemos que este aliento, este impulso de la participación, parece que tiene, digamos, continuidades con la administración anterior. Efectivamente hay algunas continuidades, pero evidentemente toda esa retórica que estuvo en la administración anterior, donde los madres, padres, asociaciones de padres de familia o consejos escolares podían ser como un actor clave para, más que promover la Contraloría y la rendición de escuelas, para frenar, limitar el poder, la autoridad de docentes y directores y sobre todo conducirlos a la consecución de los objetivos de la reforma en el ámbito escolar, ahora vemos que ese papel como que se desdibuja un poco. En el programa sectorial de educación, efectivamente, todo este recuento o discursivo sobre la participación es incompleto. Es necesario revisar la Ley General de Educación porque, como bien dijo Roberto Rodríguez también, ni se mencionan todos y los que se mencionan ya además esta administración les ha cambiado el nombre, ¿no? Ya no son consejos escolares de participación social, sino son consejos de participación escolar e inclusive hay nuevos referentes como este extraño Comité Escolar de Administración Participativa que no está señalado en el programa, pero está señalado en la ley. Yo me quisiera concentrar en la escuela para señalar lo siguiente. Dentro de las diferencias podemos decir que hay, a propósito de esta revisión tanto del programa como de la ley, que es necesario en mi opinión, pues hay como un rediseño de los consejos. Hay cambios en su estructura, en su composición, que son muy importantes. Ya no están los maestros y docentes en calidad de representantes de las organizaciones gremiales en los distintos consejos. No solamente en los escolares. Hay una, digamos, simplificación en su conformación y además, digamos, hay otros actores o miembros que formaban parte no solo de los escolares, sino de los municipales y estatales, como por ejemplo representaciones de organismos civiles, de especialistas que ya no están. Entonces son versiones muy simplificadas que en principio podría responder a la demanda que se ha hecho desde los 90 y en particular en la administración anterior, donde el diseño fue todavía más complejo y abigarrado que nunca, yo creo que en la historia, bueno, desde los 90, pero esta aparente simplificación tampoco contribuye porque aunque se mantienen muchas de las tareas, está, digamos, ausente, a diferencia de la administración anterior, todo ese discurso y retórica de la participación social como un medio para conseguir los objetivos de la reforma, que sí fue muy clara en la administración anterior y que a nivel escolar tenía un vínculo muy estrecho con el tema de los programas de gestión escolar o con la gestión escolar en general, ¿no? Quiero señalar que además de estos cambios en los consejos, las menciones, las omisiones, que lo que
a mí en lo personal me hace pensar es que de nueva cuenta va a persistir a manera de continuidad esta confusión de qué es lo que queremos con los consejos. Pero no es una confusión por capacidades limitadas o por no saber qué hacer. Es una confusión también, como se ha hecho, creo, en otras administraciones, que tiene ciertos fines, ¿no? O sea, entre que se pueden y no se pueden instalar, entre que solo son versiones más simplificadas, o sea, por un lado parece que se promueve la participación de múltiples actores, como se establece en el objetivo sexto, en el objetivo prioritario número 6, y sin embargo, en esta figura que ha sido supuestamente emblemática para promover la participación, desaparecen actores o integrantes que eran muy valiosos, como los especialistas, como los representantes de organismos civiles, etcétera, ¿no? Por otro lado, en términos de continuidades, pues quienes siguen pagando digamos, los costos de esta invisibilidad histórica que ha acompañado el desarrollo del sistema educativo mexicano son las niñas, niños, adolescentes y jóvenes. Ellos, aunque está como una continuidad de la administración anterior, que la educación sea inclusiva y pretende eliminar todas las barreras para la participación de niñas, niños y adolescentes y jóvenes, de nueva cuenta parece que estamos ante una perspectiva tutelada, condicionada de la participación de estos integrantes. Y que, digamos, es una deuda que se ha acentuado, sobre todo a la luz de la promulgación de la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, donde se reconoció el derecho a la participación. Y creo que las autoridades educativas, como en muchos otros ámbitos públicos y también privados, se asume que la participación de estas poblaciones es que hagan cosas, lo que sea, ¿no? Que organicen actividades deportivas, que organicen festivales, que recauden dinero, que hagan cosas, pero no se ha reconocido la dimensión que implica que sea un derecho a la participación. Y el derecho a la participación es otra cosa. No es hacer festivales, no es participar solamente en las sociedades de alumnos, que por cierto, otra vez las sociedades de alumnos no aparecen por ningún lado. Nunca han aparecido en la ley, ni en la Ley General de Educación y en los programas sectoriales de educación tampoco, pero digamos, a diferencia de otras entidades donde años atrás, en el capítulo de, de las leyes estatales de educación, sí aparecía una sección abocada a la participación de estudiantes, de alumnos, etcétera, ¿no? Entonces, creo que ahí reside una continuidad, pero es una continuidad pues negativa para el desarrollo democrático de este país, para muchos de los objetivos que se plantean en este programa sectorial de la educación, porque efectivamente el aprendizaje de niñas, niños, adolescentes y jóvenes no se puede, creo yo, alcanzar de la mejor manera si se sigue viendo como un actor en su conjunto supeditado, subordinado a las decisiones de los demás. Y creo, para finalizar, que el contexto en el que nos encontramos, pues revela justamente esos altos costos que tiene, que ha tenido esta visión y que tiene en este momento esta visión subordinada, supeditada, vertical del sistema educativo y que no permite generar espacios para la participación autónoma, para una participación más activa, más independiente. Y frente a un contexto como la pandemia por el coronavirus, creo que se ha perdido mucho, ¿no? Y se está perdiendo mucho porque, pues, creo que hay ciertos grupos de jóvenes, de adolescentes, que podrían apoyar mucho esta respuesta, pues, improvisada que están haciendo en las escuelas,
y que esta visión de no participar, de no poder intervenir en decisiones importantes para la escuela, pues la están pagando todos, ¿no? No solamente los integrantes de las comunidades escolares, sino yo diría toda la sociedad. Y creo que, bueno, si no nos da tiempo ahora, pero creo que es muy importante para cerrar, que veamos cómo en otros países, a propósito de la pandemia, se han generado distintos mecanismos de participación, donde si bien las autoridades educativas de los gobiernos nacionales han asumido, digamos, las decisiones más importantes sobre, por ejemplo, la impartición de clases a distancia, etcétera, ha habido otros actores que han apoyado, han demandado decisiones. Yo creo que España y los consejos de participación social, que ahí tienen un papel muy fuerte, lo han demostrado a la luz, por ejemplo, de las demandas en términos de cómo se iba a evaluar, ¿no? O sea, frente a problemas muy puntuales que se han suscitado o que se han acrecentado en este confinamiento. Entonces, creo que pues lo que vemos no es muy alentador, y además estamos en un contexto social donde cualquier crítica, cualquier opinión diferente a la del gobierno federal se descalifica de entrada, ¿no? Entonces, frente a eso, veo muy difícil que se pueda implementar o abrir espacios para la participación, para el debate, ¿no? Las organizaciones gremiales están reaccionando, digamos, con lentitud, ahí están, pero quien de nueva cuenta y acrecentado por esta situación tiene la decisión en sus manos es la autoridad federal y el gobierno federal. Gracias. Gracias, Úrsula, por este tema tan importante, tan central que tiene que ver con la participación y con las diversas instancias que hay al respecto. Vamos a iniciar, invitamos a nuestro público que nos haga algunas preguntas. Yo creo que los aspectos que nuestros colegas han tocado vale la pena como recapitular esta idea que señaló Roberto Rodríguez, que hablar de rectoría de la educación es de larga data, no es reciente. Digamos, hay trabajos especializados que dan cuenta de ello. Y por otra parte, esta idea de Alejandro Canales de que no tendríamos que hablar de rectoría de la educación, sino más bien de rectoría del gobierno federal. Bueno, ¿qué significa? ¿Qué representa? El asunto de la participación, la presencia de diversos actores, como lo planteó Mauro. Entonces, invitamos al público a que plantee sus preguntas y vamos a iniciar con un planteamiento que nos hace nuestra colega Arcelia respecto si esta rectoría de la educación va acompañada o no va acompañada y qué se puede argumentar respecto a lo que planteó Alejandro Canales respecto a la rectoría federal del gobierno federal. Entonces, ahora le vamos a hacer a la inversa, Úrsula, iniciaríamos contigo, después Roberto, después Mauro y cerramos con Alejandro Canales. Y como en este momento estoy trabajando con mi iPad y no tengo problemas con mi computadora, no puedo leer con precisión las preguntas y Arcelia va a puntualizar alguna de ellas. Pero vamos a iniciar primero con esta que hace la propia Arcelia. Sí, bueno, yo creo que digamos que hablar de educación, nosotros sabemos que hay múltiples asociaciones civiles y que hay unas que están altamente especializadas, ¿no? Hemos visto en las últimas semanas cómo ha habido un esfuerzo por demandar, por ejemplo, por parte de la Red de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, la REDIM, que son como redes de defensa de derechos de niñas, niños y adolescentes. Podemos encontrar otras redes, por ejemplo, vinculadas con temas de violencia, que tuvieron una participación muy importante a principios del año, pero que en el contexto de la irrupción de la vida normal
esas batallas en contra de la violencia de género y hacia las mujeres en los ámbitos educativos se suspendió, ¿no? Como que entró en un impasse. Hay otras que están asociadas, por ejemplo, a cuestiones de equidad o de violencia en las escuelas, etcétera. Yo creo en general que sí va a ser, que son años muy difíciles para la participación, ¿no? Y lo hemos visto desde el año pasado y bueno, yo creo que desde que empezó esta administración en el 18. Eso no quita, desde luego, que se elimine, pero en un ambiente tan polarizado, creo que las organizaciones civiles, frente a los recortes presupuestales digamos, han enfrentado muchos problemas y es difícil encontrar un espacio en la opinión pública y expresar sus opiniones. Esto ha ido cambiando y sabemos que hoy en día hay mayores oportunidades de oír en radio, en televisión, voces, digamos, diferentes a las de las autoridades federales y en materia educativa. Pero yo creo que en el terreno específico de la educación, sí hay un asunto muy singular que es necesario verlo a nivel local. Es decir, cada estado tiene sus batallas y cada estado tiene también sus prioridades y sus demandas, ¿no? Y se cruza pues también con cuestiones políticas, con el signo, digamos, político del gobierno estatal en turno. Y creo que frente a eso, pues lo que nosotros sin duda nos corresponde es investigar para saber cómo se está reaccionando en las entidades. Por lo pronto, digamos, en la Ciudad de México, pues, por ejemplo, respecto a los consejos, al Consejo de Participación Social que se debe instalar aquí, el que se instaló en la administración anterior fue una verdadera simulación. Entonces, ahí no podemos pensar en eso, podemos pensar en organizaciones civiles y creo que han estado muy, digamos, en una situación de alta vulnerabilidad que les ha costado remontarse, ¿no? Frente a estos problemas de tipo económico y que digamos, ha afectado sin duda su participación, ¿no? No sé si hable mucho y deba dar la palabra. No, muy importante el asunto de la participación social, es central, digamos. Y ahora le damos la palabra a Roberto. Robert, ¿estás por ahí? Voy a decir que depende. Ustedes se acordarán, los más jóvenes a lo mejor no, de lo que se llamó el compromiso social por una educación de calidad, el que se instaló al principio de la era Fox. Esta era una idea de eso, de gobernanza multicompartida con todos los sectores. Digo esto para señalar que en la larguísima lista de firmantes del compromiso, que incluía a todos los gobernadores, que incluía a los miembros de las comisiones de educación de Senado y diputados, al ministro presidente de la Suprema Corte, incluía también a las organizaciones sociales con competencia en educación. ¿Cuáles eran esta representación? Bueno, número uno, SLIM, por su fundación, ¿verdad? Número dos, Claudio X González, por su fundación. Roberto Hernández, por su fundación. Y también por Fundación Azteca, quienes ustedes están imaginando. A los empresarios, por ejemplo, pues los representaba Jacob Polensky por Canacintra y también Romo, por Grupo Pulsar. Entonces, si son las mismas fichas que se reparten de manera diferente, esto es complicado. El compromiso no avanzó en los términos en que estaba previsto, ni siquiera como un lobby que incidiera en la formulación de las políticas, sino, bueno, como un grupo que nunca tuvo una composición funcional. Diría casi lo mismo para CONAPACE.
es decir, el nivel nacional de participación social en educación. A lo mejor es muy contundente decirlo, lo digo con respeto para quienes han formado parte de ello, pero nunca ha funcionado como un mecanismo de gobernanza de la política educativa. A nivel local puede ser que sí, a nivel escolar desde luego que sí. En algunos municipios, en algunos estados en donde se tomó más o menos en serio las, digamos, recomendaciones de organizaciones locales. Entonces ya hay como que suficiente experiencia acumulada para no hacernos muchas ilusiones de los mecanismos que se han establecido para impulsar procesos de gobernanza con una política centralista o descentralizadora, pero todavía centralista, ¿no? Y lo que tendríamos que pensar es en cuáles son las formas de impulso e incidencia desde la sociedad que pueden tener reflejo no en la política educativa, sino en la realidad educativa. Lo que hemos tenido y tenemos hoy es el reflejo de la Rectoría del Estado en Educación. Qué bueno sería caminar hacia una etapa en que la Rectoría de la Educación la tuviera la sociedad y no el Estado. Ya. Bueno, gracias, Roberto. Vamos con Mauro. Sí, tengo una duda. ¿Es responder al planteamiento de la doctora Martínez o a los que siguen? Porque son varios en el chat. A lo que planteó Arce, empezamos por Arce y después en una segunda ronda vamos a retomar otras preguntas. Okay. Ahorita les voy a leer todas las preguntas condensadas, pero quizá primero ese primer punto, ¿no? Sí. Ok. Vamos, Mauro. Te congelaste, Mauro. Si no... Si Mauro no se puede conectar, es que sí se escucha mucho ruido desde su computadora. Si tiene problemas, le daríamos la palabra a Alejandro Canales, que realmente planteó esta idea de la rectoría del gobierno federal. Ale, si Mauro no se conecta, te pediríamos tu participación. Sí, claro que sí. De acuerdo. Gracias. Bueno, a mí me parece que en buena medida, ¿perdón? ¿Qué es esto de la rectoría? Este señalamiento que plantea. Sí, adelante. Decía que a mí me parece que el interlocutor que principalmente tiene como punto de referencia el actual programa sectorial y el gobierno federal en general, no es en estricto sentido el sindicato, el CENTE o la CENTE. Creo que en buena medida a quien tiene como interlocutor y referente son los otros dos órdenes de gobierno, el gobierno estatal y el gobierno municipal. Y fundamentalmente yo me pregunto si no estamos tal vez ante un punto de inflexión en eso que tiene ya casi 3 décadas en operación, que es el tema de la descentralización educativa. Y yo digo, si no estamos en un punto de inflexión, porque a pesar de los cambios de partido en el gobierno federal, la alternancia entre el PRI y el PAN, y luego otra vuelta entre el PAN y el PRI, permaneció esta idea de descentralización. Y a mí me resultó muy ilustrativa esa breve frase que está en el diagnóstico del programa sectorial respecto a que la descentralización no había funcionado y que eso había sido parte del origen de la ineficiencia, de la ineficacia, de la descoordinación, pero sobre todo del manejo opaco de recursos financieros.
Y entonces yo me pregunto si no, en realidad, es ese interlocutor de los otros niveles de gobierno el que tiene más bien, más que en sí mismo el sindicato. Y otro elemento más que también creo que es muy importante es en el programa sectorial solamente en un punto, solamente en una ocasión se refiere al tema de la descentralización y es precisamente cuando hace este diagnóstico de esa crítica al tema de la descentralización. El federalismo aparece una sola vez y es para decir que habría que diseñar mecanismos de financiamiento para la gratuidad y la obligatoriedad de la educación superior. No aparece en ningún momento ese órgano que ha sido y que ha desempeñado un papel pues de bisagra entre los diferentes órganos de gobierno que son el Consejo Nacional de Autoridades Educativas, donde convergen autoridades federales y gobiernos estatales. Esto tampoco es de extrañarse ni es fortuito. Creo que el gobierno federal ha sido muy claro en que no le gustan los organismos intermedios, como podría haber sido este CONAEDU o como podrían haber sido el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, etc. ¿Por qué? Porque prefiere ese tipo de relación directa entre beneficiarios y el propio gobierno federal. Entonces, para puntualizar sobre la pregunta, creo yo que tiene más en el horizonte a los otros dos órganos de gobierno, más que a el sindicato. Y por eso yo digo que es mucho más esta idea de rectoría del gobierno federal, más que del Estado. No sé si con eso ahí la dejo o continúo. Aquí le dejamos a Alejandro Canales. Muchas gracias y le vamos a dar la palabra a Mauro y después vamos a hacer una síntesis de las preguntas para de nuevo tomar la palabra. Iniciaríamos contigo, Alejandro, y finalizaríamos con Úrsula. Mauro. Ok. Sí, ya pude conectarme. Muchas gracias. Creo que en estos momentos la relación entre el gobierno federal y las expresiones sindicales es muy, muy interesante porque a la llegada del gobierno federal, un ofrecimiento generalizado al Magisterio Nacional fue la posibilidad de impulsar un proceso de democratización sindical. Se hablaba mucho de que el CENTE iba a ser de los primeros sindicatos en democratizarse, que aquellos sectores que habían estado al frente del sindicato durante la gestión de Enrique Peña Nieto, del expresidente, podrían salir incluso señalados por algunos cargos de corrupción, etcétera, etcétera. Y esa, digamos, esa promesa de la democratización sindical ha sido un elemento de bastante interés para el gobierno federal, pues para poder generar algunos acuerdos con expresiones sindicales que lo que han buscado, digamos, es modificar la correlación de fuerzas al interior del sindicato. Creo entonces que esa lucha interna en los propios procesos de política sindical ha también modificado la relación entre Estado y expresiones sindicales, que en este caso, pues básicamente las más fuertes como corrientes sindicales al interior del CENTE son tres, ¿no? Son el grupo que quedó heredero de Juan Díaz, el exdirigente sindical que apoyó el proceso de reforma con Enrique Peña Nieto, el ahora grupo llamado Maestros por México, que es una especie remanente del elvismo, o sea, liderado particularmente por el señor Ochoa, que ahora es muy cercano, por cierto, a Morena. Maestros por México apoyó abiertamente la campaña de Morena, particularmente en Zacatecas, en Chiapas, y la CENTE, la coordinadora, ¿no?, que se encuentra en el sur del país. Esos tres grupos han, digamos, en distinta manera se han acercado al gobierno federal para poder generar algunos acuerdos. Por ejemplo, en el caso de la CENTE, lo que se ha buscado es lo que ellos llaman, algunos problemas relacionados
relativos a la cuestión del normalismo, ¿no? Por ejemplo, en este momento hay un plantón en la Ciudad de México porque hay un problema de las plazas que, según la coordinadora, tenían que ser destinadas a los egresados de las normales rurales del Estado, ¿no? El CENTE se ha acercado más bien como una forma de mantener una relación, digamos, neocorporativa respecto al gobierno, en el sentido de que prácticamente toda política pública en materia educativa que emana del gobierno va a ser respaldada por el sindicato, y de esta forma el sindicato pareciera ser, o la expresión oficial del sindicato pareciera reafirmar una especie de predominio en el campo magisterial nacional, y la agrupación Maestros por México lo que busca, y lo ha dicho abiertamente, es crecer, ¿no? Porque el objetivo de Maestros por México es volver a tener la dirigencia nacional del sindicato. De hecho, es una agrupación que ha crecido muchísimo. Yo creo que ha sido incluso a un ritmo mucho mayor que la propia coordinadora, que lleva como corriente, digamos, más de 30 años, ¿no? Maestros por México ha crecido mucho. Entonces, en estas relaciones heterogéneas entre el gobierno y el sindicato, podemos ver que el gobierno federal se ha puesto, digamos, por encima de esas corrientes y ha tratado de mantener un trato constante, sin ceder, digamos, a alguna de esas corrientes una mayor, en términos reales, una mayor capacidad de gestión. Se ha hablado mucho, por ejemplo, de las reuniones constantes de la coordinadora con el propio presidente de la República o con personal de distintas secretarías de gobierno, pero al analizar, por ejemplo, los resultados concretos de esas reuniones, pues realmente no existe como tal lo que se podría tratar de entender como un predominio de alguna corriente respecto a las demás expresiones sindicales. De hecho, por ejemplo, cuando uno ve cuál es el proceso, digamos, político en cuestión de relación entre Estado y magisterio, podemos ver que se mantiene una tendencia a la centralización de la nómina, se mantiene esta tendencia a el impulso a un modelo de carrera docente que, aunque no lo diga así por cuestiones de retórica partidista, propio presidente de la República o el secretario de Educación Pública, es herencia de la propuesta de servicio profesional docente del sexenio pasado, salvo por el hecho de que se desvincula, por ejemplo, la permanencia en el empleo con el esquema de evaluaciones que se había propuesto, ¿no? Se mantiene toda esta política de parcialmente y paulatinamente la extensión, digamos, de la distribución de plazas docentes por medio de concursos. De hecho, esa es ahorita la disputa que se tiene pues en el Zócalo de la Ciudad de México, y el propio secretario de Educación Pública ha dicho, las plazas se van a ir dando por ley, ¿no? Es decir, por este esquema también tan extraño que se favoreció con la reforma educativa, ¿no? Que por un lado abre el camino a un esquema de servicio docente que esté básicamente fundamentado en procesos de exámenes, pero por otro mantiene cierta primacía del normalismo nacional. Es muy confuso el esquema, pero lo que voy es, se mantiene poco a poco esa tendencia. Y lo que me parece interesante en este punto es que, pese a la retórica del gobierno federal respecto a la importancia del magisterio, etcétera, etcétera, realmente en los efectos concretos hay un debilitamiento sistemático a las normales. O sea, las normales en México, más allá incluso de lo que se plantea en el propio programa sectorial, de que son un enclave importantísimo de la formación de docentes, etcétera, etcétera, en cuestión tanto de gasto educativo como incluso de coordinación en sus trabajos con el gobierno federal, no son pues parte importante de la política educativa del sexenio. Y eso ahorita es una discusión que se va a agudizar a medida, por ejemplo, que más instituciones de educación superior comiencen a ofertar carreras, por ejemplo, relativas a enseñanza de educación básica, ¿no? Eso me parece algo muy, muy, muy importante. Y por último, considero que también en torno a la relación entre Estado y docentes, había una política de dosificación de las respuestas gubernamentales a las exigencias de los magisterios, de los distintos magisterios. Y esto ha hecho pues, también que a la larga exista un desgaste del propio movimiento magisterial y organización magisterial en sus distintas expresiones, como para poder, digamos, intentar disputar o recuperar varios de los elementos, en efecto, de cogobierno que
pudo experimentar a lo largo de varios sexenios, ¿no? Que fueron pues un producto de la reforma educativa del sexenio pasado y que, por ejemplo, en las transformaciones que se dieron en el IEPU, por ejemplo, en Oaxaca, o a nivel incluso de estos comités que existían en el seno de la Secretaría de Educación Pública, se puede ver. O sea, hay un, digamos, desplazamiento paulatino del magisterio en sus distintas expresiones organizativas, del centro del proceso de políticas, a ser ahora, digamos, pues un elemento que busca realmente mantenerse como un actor importante, pero que tiene en estos momentos un escenario bastante complicado, ¿no? Eso sería. Gracias, Mauro. Entonces, en este momento, me parece que en esta primera ronda también se han planteado como puntos centrales esta idea de Alejandro Canales, que sí estamos en un momento histórico de inflexión, porque varias décadas de descentralización y ahora se está planteando más el centralismo, lo que plantea Roberto acerca de otros actores y la presencia muy fuerte de empresarios, digamos, dicho de otra manera, pero como un actor clave. Por otra parte, lo que Úrsula está señalando acerca de la participación social y ahora recién Mauro sobre el magisterio. Entonces le voy a pedir a mi colega Celia si puede hacer un resumen de las preguntas que se han planteado y vamos a iniciar ahora con Alejandro Canales, seguiría Mauro, Roberto y cerramos con Úrsula. Bueno, pues muchas gracias. Agradecemos a todos los que han colocado preguntas. Bueno, algunos comentarios, preguntas, ¿no? Se habla de una rectoría del Estado compartida en los comentarios que ha puesto el mismo Roberto en el chat, lo que compartió Alejandro, ¿no? Compartida, siempre ha sido compartida, pero el punto es ahora con quién, ¿no? Con el magisterio, con la gente, con Maestros por México, con la sociedad civil organizada, o no, ¿no? Con los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, como planteaba Úrsula, que están ausentes siempre en la discusión, ¿no? Se habla también entre los comentarios de la participación, la promesa de la participación que se queda en eso, en una promesa, ¿no? En el discurso se habla de mayores actores, pero ¿quiénes son realmente los que están participando? ¿Qué hacer? Nos preguntan desde la ciudadanía, cuando no hay canales abiertos, sino más bien descalificación incluso, ¿no? A la participación de, en este caso, sociedad civil organizada. Nos pregunta Georgina, ¿cómo trascender la visión de participación como encargo? Que eso se hace mucho a través de los consejos, ¿no? De participación social, para administrar cosas de la escuela, incluso para vigilar en los comités el tema del gasto para la infraestructura, y no la participación, y no llegar a un tema de participación como un derecho, porque esto creo que ha sido un debate de los últimos 25 años, ¿no? Fabio nos dice, hay una centralidad del gobierno en la captura de lo público, otra vez, ¿no? Otra vez la pregunta del papel de las OSC, nos pregunta sobre el papel de los académicos, las OSC científicas, ¿qué papel van a jugar? Pareciera que va a ser marginal, dado el tema de descalificación que la propia Úrsula mencionaba. El doctor Gilberto dice, ¿qué rol pueden jugar las universidades para mejorar la política educativa, ¿no? Justamente ante este desprestigio de las OSC y de otros organismos, ¿qué puede hacer la academia? Alejandra Luna dice, ¿cómo incentivar o estructurar la participación social para generar políticas de abajo hacia arriba y no de arriba hacia abajo, como siempre nos suele pasar? Y finalmente retomo un comentario de Roberto, donde habla de los foros de consulta masivos que se hicieron, pero donde no fue pública la sistematización de resultados. Y entonces, ante este comentario, reacciona Fabio y nos dice, Fabio Fuentes, y nos dice, pues sí, sirve otra vez como mecanismos de legitimación estos espacios de consulta. Entonces, bueno, a partir de estos comentarios y o preguntas, pues una última ronda ya que Meche los modere. Muchas gracias. Te agradezco mucho, Arcelia. Entonces empezaríamos contigo, Alejandro Canales. Sí, de acuerdo. Pues muy interesantes las preguntas y los comentarios que sintetizó Arce y que estaban siendo compartidos en el chat. Yo me gustaría referirme a dos cosas muy puntuales porque no sé de cuánto tiempo disponemos, pero me imagino que 2-3 minutos, ¿no? ¿Perdón? Aproximadamente 2 minutos. Bueno, entonces,
yo dos aspectos decía, y uno es cómo valoraremos lo exitoso o no de este programa sectorial, y el otro sobre lo de la participación social. Sobre el primero, decía al inicio que el tipo de parámetros que se había puesto, y de hecho lo sintetizó muy bien Roberto Rodríguez, solamente incluye una sola meta para este objetivo número 6 de Rectoría del Estado, y que es el de la matrícula en el Sistema de Información y Gestión Educativa, en el SIGED, que por cierto era un sistema que la administración anterior inició. Si uno revisara el programa sectorial, ve que hay alrededor de medio centenar de acciones para este objetivo número 6, pero solamente hay una meta y 3 parámetros. Y por cierto, hay una equivocación en el cuadro de la página número 65 del programa sectorial, donde sintetiza metas y parámetros. Ahí no incluyeron una de las metas de este un tercer parámetro de esta meta para el objetivo número 6. Pero bueno, independientemente de eso, lo que yo quería decir es solamente una meta para este objetivo número 6, y que deriva del sistema de la administración anterior. Pero hay todavía, creo que una preocupación mayor, que es el diagnóstico se corresponde con el tipo de acciones que están llevando a cabo, y uno lo que observa es con preocupación de que si el diagnóstico que para acabar la corrupción en las escuelas, una de las acciones era la entrega directa de recursos a las escuelas, creo que no necesariamente va a terminar bien. No sé si vieron esa nota que apareció al principio de este mes, creo que era en Guanajuato, y alrededor de 8 municipios de esa entidad habían puesto una demanda porque el comité de padres de familia que participan en los comités escolares de administración participativa, porque los habían coaccionado para entregar los contratos de mejora de la escuela a cierto tipo de contratistas. Es decir, si estaba destinado para acabar con la corrupción este mecanismo, pues parece que podría no resultar bien, como se señaló casi desde que se planteó este tipo de iniciativas, que podría tener otro tipo de efectos. Y creo que ese es uno de ellos. Entonces, no necesariamente ese parámetro que está nos va a permitir valorar, pero sí otro tipo de acciones en este sentido. Y lo segundo, sobre lo de la participación, que también fueron bastantes, creo que no ha sido particularmente sensible el actual gobierno y la actual administración respecto a posiciones críticas, sugerencias, propuestas. Pero creo que una de las diferencias más importantes para este periodo es que la participación social, sean de las instituciones académicas, de las organizaciones de la sociedad civil, tendrán que transcurrir por vías y canales que no eran los usuales en administraciones anteriores. Y creo que esa va a ser una diferencia muy importante en esta administración. Al mismo tiempo que se ha mostrado refractario la actual administración, bien ha habido muestra de que cuando la presión de las organizaciones de la sociedad civil o de otras instancias es mayor, sí puede rectificar. Y el caso es el de la autonomía universitaria, por ejemplo. Entonces, para las preguntas de cómo se organizan, si quién participa en la incidencia, yo diría esas dos cosas. Y bueno, creo que aquí, porque ya me excedí un poquito de tiempo. Ok, vamos con Mauro, por favor, Mauro. También ser un poquito sintético, Mauro, te pediría. Si Mauro no responde, nos vamos con Roberto, porque Mauro ha tenido problemas con la conexión. Gracias. Roberto, adelante. Sí, muy sintético. 2 observaciones. Primera, una referida al sindicato y su frontera de actuación. Tengo la impresión, es una opinión, que el poder del sindicato es en esencia un micropoder, no porque sea pequeño, sino porque se ejerce en el espacio de la escuela. Es el delegado sindical el que resuelve los problemas de los maestros.
para acabar pronto. Casi todos, desde los llamados cambios, ¿no? Del cambio de plantel, cambio de turno, licencias, permisos, el paquete prestacional, los créditos, el tema de salud, etcétera, etcétera. Ustedes lo conocen bien. Y el director de la escuela prácticamente no puede hacer nada por los maestros en la individual, o casi nada, sin la autorización de la autoridad superior. La asimetría entre la capacidad de respuesta del delegado y la capacidad de respuesta del director de la escuela es gigantesca y eso no ha cambiado ni se ha movido un ápice. Y mientras no se mueva, es muy complicada esa disputa por el control de lo laboral en las escuelas. De manera que el sindicato puede estar perdiendo terreno, me parece, en la toma de decisiones de la orientación del modelo educativo como tal, pero no ha retrocedido, sino al contrario, en lo que respecta al tema de lo laboral, incluyendo la asignación y el control de las plazas. Hasta ahora no hemos visto esa citada transparencia en la asignación de plazas en que las asociaciones gremiales, ambas, o el sindicato y su fracción CENTE, serían solamente observadores sin tener vela en el entierro, ni tampoco para la asignación de plazas a los normales. Recuerden ustedes Michoacán, recuerden ustedes Oaxaca y esa disputa. Ese territorio sigue estando en pelea. De manera que si queremos analizar, y coincido mucho con la perspectiva de Mauro al respecto de cómo el sindicato se puede estar moviendo políticamente, cómo está creciendo esta, digamos, recuperación de la cúpula, en fin, con todo eso coincido. Sin embargo, creo que sí vale la pena distinguir analíticamente entre lo que es la participación del sindicato en el proyecto educativo, en donde puede haber un terreno de disputa, y lo que es la participación del sindicato en el terreno laboral, en donde ese retroceso es mínimo o nulo y ni siquiera está realmente en la visibilidad del nuevo fenómeno político en educación. Primera observación. Segunda observación tiene que ver con los consejos técnicos escolares, que puede ser hasta ahora la parte más activa de relación entre el magisterio en las escuelas y la autoridad. Yo creo que estos han servido como audiencia, como foro, como medio de comunicación entre el secretario de Educación y los maestros. Pues hay una comunicación en prácticamente la mayoría de las sesiones. Es ahí en donde deposita sus nuevos mensajes el titular de la Secretaría. Y muy recientemente han estado centradas en el tema de la nueva gestión. Y esta nueva gestión en la que se insiste, pues pasa por dos lados: el asunto de infraestructura y los comités encargados de ello, y algo más reciente, que es la difusión de una suerte de guía que se llama Buenas Prácticas para la Nueva Escuela Mexicana, cuyo marco de referencia es, por cierto, lo que elaboró el INE como recomendaciones para una mejor gestión, a que habla Narce, que se ha tomado como el marco de referencia de las buenas prácticas para la nueva escuela mexicana. De nueva cuenta, una línea de continuidad con lo que se había pensado que podrían ser, en efecto, nuevos lineamientos para la gestión escolar en las escuelas. Gracias, Roberto. Le damos la palabra a Úrsula. Pero Mauro ya se conectó. ¿Conectó? Ah, ok, es que no. Estoy trabajando con mi iPad y no logro. Adelante, Mauro. Por lo que hemos visto en ese gobierno respecto a gestiones anteriores, particularmente la última gestión, es que hay una tendencia a la centralización de los procesos políticos y a una voluntad de construir políticas públicas y llevarlas a cabo sin intermediarios. Y en esa práctica de hacer a un lado intermediarios,
tanto en los procesos de asignación de recursos como de construcción de política pública. Me parece interesante este doble movimiento que ha llevado a cabo el gobierno, que originándose, digamos, en un aspecto general de la política estatal, se ha hecho bastante claro en el rubro educativo. Por un lado, el gobierno federal ha construido una campaña o mantuvo al inicio una campaña de cuestionamiento a la participación de la sociedad civil organizada, entiéndase lo que se pueda entender también por eso, en los procesos de políticas públicas, ¿no? Pero a la par que cuestionaba ese tipo de participación de organizaciones de la sociedad civil, creaba consejos directos respecto al presidente para poder llevar a cabo determinados proyectos políticos. Por ejemplo, cuando se crea el Consejo Nacional de Fomento a la Inversión y uno ve quiénes fueron las propuestas para conformar ese consejo, uno puede ver que estaba desde Claudio X González Guajardo hasta el hijo de Alfonso Romo, ¿no? Los cuales, digamos, habían impulsado la creación de organizaciones de la sociedad civil que habían sido objeto de crítica por parte del gobierno. Sin embargo, por un lado criticaba las organizaciones de la sociedad civil, pero por otro lado incluía a un trato directo a quienes la mueven, sobre todo organizaciones de la sociedad civil, finalmente presididas por actores privados, etcétera, etcétera. Creo que algo similar sucede un poco en estos momentos en el caso de la política educativa. Por un lado, vemos que ha habido una limitación a la participación institucional de sectores de la sociedad. Recordemos, por ejemplo, el CONCE del INEE, pues prácticamente ya no existe y en su lugar lo que hay es un Consejo Ciudadano en Mejor Edu, con una participación más limitada y con otras circunstancias. Sin embargo, en la práctica, digamos, política de su desarrollo en el proyecto educativo, determinados agentes políticos que han estado al frente de la creación de organizaciones civiles son quienes trabajan de manera muy cercana con el gobierno federal, pero ya no bajo un esquema de participación ciudadana, sino más bien como una colaboración directa entre el gobierno y determinados grupos de interés. Y eso me parece muy importante porque, por un lado, lo que hace el gobierno con este tipo de señalamiento a las organizaciones de la sociedad civil, diciendo que muchas de ellas eran enclaves para fomentar intereses privados, era, digamos, tirar el niño con todo y agua sucia, ¿no? Era tirar absolutamente todo. O sea, cuestionar aquello que el gobierno consideraba como algo incorrecto, pero también cerrar la puerta a la participación ciudadana de muchos otros sectores y agrupaciones de la sociedad interesados en el proceso educativo. Eso por un lado. Y por otro, lo que lograba con ello era centralizar el proceso político y legitimar ahora sí la intervención directa de actores y grupos de interés en determinados rubros de la política educativa, ¿no? Desde fundaciones como Un Kilo de Ayuda, Fundación Televisa, la propia Fundación Azteca, que desde el inicio de este sexenio han estado presentes, ya sea en los proyectos de educación musical, por ejemplo, con las orquestas o la réplica de las orquestas Esperanza Azteca en el proyecto educativo federal, o con los proyectos de asistencia a la primera infancia, donde se encuentra presente Un Kilo de Ayuda. Entonces, hay, digamos, una corporativización en ese sentido de los proyectos de política educativa. Se ha golpeado la representación de la sociedad civil, pero se ha beneficiado la representación directa de grupos de interés privado. Y eso me parece muy importante, sobre todo en un contexto en el cual hay toda una retórica, digamos, popular de construcción de un consenso nacional en torno al proyecto educativo. Eso me parece muy importante. Y creo que en estos términos, un reto bastante grande que se ha abierto, ¿no?, como posibilidad a la luz de la pandemia, es este paso que no ahora, pero creo que es muy al modelo híbrido, ¿no? Esto que se ha llamado finalmente por el secretario de Educación Pública, se boletinó en los medios de la SEP, se discutió en una primera instancia en el ámbito público y, digamos, desapareció de la discusión pública cuando el gobierno federal anunció que la continuidad de los procesos educativos iba a ser prioritariamente a través de la televisión, ¿no? Y este pacto con las 4 televisoras de 450 millones de pesos. Creo que eso es muy importante porque esta propuesta de construcción de un modelo híbrido en educación y representa también en los efectos un nuevo reto para comprender lo que podría convertirse, así lo han denominado quienes se dedican a investigar estos procesos de hibridación educativa, en una gobernanza digital
de los sistemas educativos, ¿no? Recordando, por ejemplo, que la gobernanza pues, no es únicamente como se puso por delante el sexenio pasado, la discusión sobre las plazas educativas y quién define a quién se le va a dar una plaza, sino la gobernanza en educación se enmarca tanto en la relación entre Estado y docentes como en la construcción de contenidos curriculares, como en la generación etcétera, etcétera. Latino Paso, las digitales, que ya va, de hecho el día de ayer hubo sesión de consejo en distintas escuelas y lo que se estaba planteando a nivel de escuelas urbanas era que si bien la oferta, digamos, de contenidos educativos iba a ser por medio de la televisión educativa, el seguimiento se tenía que dar por medio de plataformas, ¿no? La plataforma establecida, que es básicamente Google, bueno, su plataforma G Suite. Entonces concluyo con esto. Creo que esta discusión sobre la rectoría del Estado en la educación va a tener que ser actualizada a la luz del desarrollo de este modelo híbrido. Esa rectoría va a variar respecto a cuál va a ser el modo en el cual el Estado oferte la tecnología. Si es por medio de determinados, digamos, una diversidad amplia de proveedores, o es más bien por medio de un solo proveedor que va a tener determinadas funciones, etcétera, etcétera. Entonces creo que hay un nuevo reto ahí por delante y ojalá se pueda plantear esa discusión a futuro. Okay, gracias, Mauro. Seguimos y finalizamos con Úrsula. Bueno, yo de manera muy breve diría dos cosas. Una, la primera que a diferencia de otras administraciones, por ejemplo, la participación social y en particular los consejos de participación social en las escuelas no están ligadas a ningún programa estratégico, porque no hay programas estratégicos hasta ahora, ¿no? Lo vimos en el 2000 con escuelas de calidad, lo vimos en el 6 al 12 con el programa de Escuela Segura. En la administración anterior lo vimos con varios de los programas estratégicos y ahora pues esa parte no está. Y en ese sentido, pues resalta todavía más la lógica que se tuvo que haber tenido para plantear estos 3 parámetros como metas del bienestar del objetivo prioritario 6, que efectivamente, como decía Alejandro, pues corresponden a otras cuestiones, pero en términos, digamos, concretos de lo que se propone hacer en este programa, pues no hay una vinculación, por ejemplo, en términos del fomento a la participación de madres y padres de familia y docentes en la toma de decisiones en el ámbito escolar y de manera general en el supuesto nuevo paradigma de la gobernanza del sistema educativo nacional, ¿no? Donde inclusive se señala, y creo que podría ser un reclamo que podría abrir la puerta, digamos, a la participación de múltiples actores, se propone generar mecanismos de participación activa con enfoque de derechos humanos y perspectiva de género, que eso es algo muy singular y que, digamos, es muy importante y pasa, ¿no? Está por ahí y no tiene, digamos, la centralidad y sobre todo la congruencia y consistencia con la participación, como yo señalaba, en especial de niñas, niños, adolescentes y jóvenes, donde ellos están de verdad ausentes y cuando están, aparecen como históricamente suelen aparecer supeditados a decisiones de otros. Entonces, en general creo que este programa de nueva cuenta tiene un discurso que alude a la participación, que retoma mucho, digamos, de la retórica, de la historia misma del sistema educativo mexicano, que ese recurso, sabemos, ha sido empleado para legitimar decisiones de las autoridades. Y de nueva cuenta, pues cada gobierno federal, no solo llama a participar en el juego, invita, digamos, a unos, le cierra la puerta a otros, y en el ámbito educativo se hace eco de las alianzas políticas que tiene el gobierno federal con grupos importantes en nuestro país, en cada, digamos, en cada contexto. Sin duda, creo que el tema de la participación pues es muy amplio y requiere un análisis, como se ha mostrado aquí con la intervención de mis colegas, muy específico
por nivel, ¿no? Yo me he referido más, por ejemplo, a educación básica, pero media superior es un universo tan complejo que ahí, por ejemplo, lo de la participación tiene también características muy importantes que creo que este programa sectorial pues no, parece no referirse a ellas, aunque está esta mención constante de adolescentes, de jóvenes, lo vemos en los parámetros, por ejemplo, en el 6.1.2, la matrícula que cuenta con registro nominal en el sistema de información de media superior, etcétera, pero en términos de participación no sabemos bien qué va a pasar. Y sin duda, pues educación superior es... Y si a esto le añadimos un enfoque, digamos, por órdenes de gobierno, pues también los escenarios son muy diferentes. Efectivamente, como señaló Roberto, hay consejos escolares, municipales y estatales que han tenido experiencias muy destacadas, pero a lo largo de estos casi 30 años después de la ANMEF, estas experiencias siguen siendo pues muy frágiles porque no hay un andamiaje institucional del cual, por ejemplo, siempre lo ha señalado Alberto Arnaut, que respalde estas iniciativas. Entonces, son experiencias que están expuestas a una vulnerabilidad donde inciden muchos factores, no solamente factores de tipo educativo o escolar, que de por sí ya tienen una complejidad, digamos, muy grande, sino también otras complejidades, otros factores de orden social, económico, cultural que afectan estos procesos de participación, ¿no? Entonces, creo que es un tema que va a estar presente y que pues necesitamos continuar estudiándolo, porque hay rasgos que se mantienen, pero el contenido de esos rasgos son diferentes a lo que fue administraciones anteriores. Gracias. Gracias, Úrsula. Bueno, pues queremos agradecer a todos nuestros invitados, colegas, por lo que han planteado. Me parece que esto es como un sorbo de café, o sea, nos quedamos con ideas centrales que planteó cada uno, pero que requieren ser profundizadas. Esperemos continuar con este tema en otros seminarios, vía Faro y vía Observatorio. Por lo pronto le voy a ceder la palabra a mi colega Arcelia. Bueno, agradecer obviamente a Alejandro Canales, Roberto Rodríguez, Úrsula Zurita y Joaquín, que siempre se me va el primer nombre, pero su presencia creo que señalaron cuestiones centrales que, como bien les digo, para mí es un sorbo de café. Será porque ya quiero mi café porque no he desayunado, pero que nos invita a seguir reflexionando al respecto. Bueno, muchas gracias. Adelante, Arce. Sí, bueno, muchas gracias otra vez. Mauro Jarquín, no es Joaquín, es Mauro Jarquín, ¿no? Pero bueno, pues gracias por participar todos. Yo también me sumo al agradecimiento de Meche, recordándoles este espacio pues abierto por el Faro Educativo del INIDE y por el Observatorio del Derecho a la Educación y la Justicia y el Departamento de Educación de la Ibero. Este será el primer conjunto de seminarios de varios, porque esto no se queda nada más aquí, hay que estar analizando continuamente. Me parece muy pertinente la propuesta de Úrsula, de pronto de analizar este tema de la participación por niveles también, ¿no? Entonces, bueno, hemos tratado de abarcar casi todos los objetivos, nos faltó el objetivo 5, y los invitamos, yo también quiero dar las gracias a los 4, a Roberto, a Úrsula, a Mauro y a Ale Canales, y por supuesto a Meche por moderar esta mesa, y invitarlos a las 12:30, tenemos una última mesa por hoy, con esto cerramos nuestra tercera semana de seminarios, donde vamos a hablar de presupuestos y políticas implicadas ya en la implementación de este programa sectorial. Vamos a tener como participantes a Alejandra Macías del CIEP, del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, a Marco Antonio Fernández, de México Evalúa y del TEC de Monterrey, y a Sergio Cárdenas, investigador del CIDE, hablando en esta última sesión. Ojalá nos puedan acompañar, es la misma liga, y nos vemos en un ratito. Gracias a todo el público que nos acompañó y seguimos en comunicación. Hasta luego, nos vemos al rato. Saludos. Gracias por todo, hasta luego. Gracias. Hasta luego. Buen día. Gracias. Buen día. Buen día, hasta luego.